Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo análisis a fondo. Es un tremendo placer saludar a todas las personas que nos acompañan hoy para sumergirse en la información que tenemos sobre la mesa. Hola, ¿qué tal? Y sí, hoy tenemos muchísima tela de dónde cortar. Vamos a desempacar esto porque el tema es verdaderamente monumental. Hoy haremos una inmersión profunda en la figura histórica de Jesús de Nazaret. Un tema fascinante. Totalmente. Y para lograrlo nos vamos a apoyar en los extractos de una obra sumamente rigurosa, el libro Jesús, aproximación histórica, del investigador José Antonio Pagola. Y creo que vale la pena trazar la cancha desde el primer minuto. Nuestra misión en esta exploración es muy específica. Claro, hay que aclararlo para quienes nos escuchan. Exacto. El objetivo de este análisis no es entrar en un debate teológico sobre el Cristo de la fe. Es decir, la figura adorada y enmarcada por las distintas religiones a lo largo de los siglos. No vamos por ahí. Vamos a usar otra lupa hoy. Así es. Lo que haremos será ponernos los lentes de la historia, la sociología y la arqueología modernas para intentar descubrir al Jesús de carne y hueso, ese judío del siglo I que caminó, sudó y trabajó en la región de Galilea. O sea, rasgar esos velos de 2000 años de tradiciones. Precisamente. Queremos aplicar el rigor del método histórico para ver el contexto sociopolítico y económico real en el que se forjó su mentalidad. Y a mí siempre me ha dado esta curiosidad enorme, porque la historia real, cuando está respaldada por la investigación pura y dura, suele ser muchísimo más cruda. Sí, mucho más compleja. Mucho más que las imágenes pulcras de los libros infantiles o las pinturas renacentistas a las que el mundo occidental está acostumbrado, ¿verdad? Totalmente de acuerdo. Entonces, para empezar a entender a este hombre, imagino que tenemos que entender primero el suelo que pisaba. Y según la investigación que revisamos, aquí es donde se rompe el primer gran mito sobre la región de Galilea. El mito del paraíso bucólico. Exacto. A menudo nos la pintan en las películas como un lugar puramente pastoril. Unas colinas verdes preciosas donde la gente vivía en perfecta tranquilidad, meditando bajo los árboles. Pero la lectura de las fuentes muestra un escenario con una tensión tremenda, ¿no? Una tensión brutal. El panorama documentado dista mucho de ser un retiro pacífico. La realidad es que Jesús vivió toda su vida bajo el yugo implacable de una ocupación militar y extractiva. El Imperio Romano. Así es, el Imperio Romano. Primero bajo el emperador Augusto y luego bajo Tiberio. Pero en el día a día de las aldeas, el poder estaba representado por el gobernante local, Herodes Antipas. Que no era exactamente un rey independiente, según recuerdo. Para nada. Antipas era lo que los historiadores llaman un rey vasallo, o un cliente de Roma. Su trabajo principal no era velar por el bienestar espiritual de su pueblo, sino mantener el orden a toda costa. Y recaudar. Y sobre todo eso, asegurar que la maquinaria de recaudación de tributos para el imperio fluyera sin interrupciones. A ver, si nos ponemos en los zapatos de una familia campesina promedio de esa época, ¿qué tan asfixiante era realmente esa maquinaria de la que hablas? Porque la gente del campo literalmente parece que no daba más. Para entender esa magnitud, hay que conectar este dato con el panorama general de las sociedades agrarias del Mediterráneo antiguo. Todo el sistema estaba meticulosamente estructurado para extraer la riqueza de quienes trabajaban la tierra. Extraerla y llevarla a las ciudades. Hacia las élites urbanas, exacto. Quienes cultivaban enfrentaban una triple carga impositiva que era simplemente devastadora. ¡Triple carga! Sí. Primero, los tributos directos a Roma, que incluían un impuesto sobre la tierra y un tributo personal per cápita que debía pagar cada adulto. Luego, estaban los impuestos locales que exigía Herodes Antipas para financiar sus cortes lujosas y sus gigantescos proyectos de construcción. Y por si fuera poco, a esto se sumaban los diezmos. Los religiosos. Exactamente. Las tasas sagradas que exigía el Templo de Jerusalén para mantener a la vasta aristocracia sacerdotal. Espera, entonces una misma familia campesina tenía que mantener al imperio de ultramar, al rey local y a la élite religiosa al mismo tiempo. Al mismo tiempo.
Es que leyendo los extractos me impactó muchísimo un número en particular. Menciona que muchas familias perdían entre un tercio y la mitad de todo lo que producían. Así lo indican las fuentes. Imaginemos lo que significa eso para alguien que cultiva con herramientas de madera, dependiendo de que llueva. Si te quitan la mitad de tu cosecha y llega una temporada de sequía, no hay ningún margen de error. ¿Cómo sobrevivían algo así? La respuesta histórica, tristemente, es que muchos no sobrevivían como propietarios. Ese nivel de asfixia generaba una espiral trágica e inevitable. Una espiral de deuda, supongo. Claro, porque para pagar los impuestos en años malos, los campesinos pedían préstamos con intereses usureros. Al no poder pagar, perdían sus pequeñas parcelas de tierra, que eran absorbidas por los grandes terratenientes. Se quedaban sin nada. Sin nada. Las familias se desintegraban, los padres se convertían en jornaleros buscando trabajo cada mañana y muchos miembros terminaban cayendo en la mendicidad, en la esclavitud por deudas o en la prostitución. ¡Qué panorama tan oscuro! Y para empeorar las cosas, durante la juventud de Jesús ocurrió un fenómeno de urbanización forzada que aceleró esta crisis. Herodes Antipas decidió reconstruir la ciudad de Séforis, que había sido arrasada por los romanos. Séforis. Sí, y años más tarde fundó Tiberíades, una ciudad completamente nueva a orillas del lago. Aquí es donde se pone realmente interesante la dinámica económica. O sea, fue una especie de gentrificación antigua brutal que le pasó por encima a las comunidades rurales. Una gentrificación a gran escala. Porque el texto resalta que estas grandes ciudades no producían ni un solo grano de trigo. Eran centros administrativos llenos de élites, funcionarios y militares que exigían ser alimentados por las aldeas vecinas. Y consumían muchísimos recursos. Entiendo que esto introdujo en Galilea una economía monetizada, con el uso de monedas, que terminó por ahogar por completo a los campesinos que operaban principalmente con trueques. De repente, la aldea se ve presionada y fagocitada por la ciudad. Lo que revelan los textos va más allá de un simple cambio de mercado. Se forzó el monocultivo para facilitar el pago de impuestos y el almacenamiento en los inmensos silos urbanos de estas ciudades. El campesino pierde su soberanía alimentaria. Totalmente. La vulnerabilidad del campesino llegó a un punto de quiebre absoluto. Ese es exactamente el mundo convulso, lleno de resentimiento y deudas en el que Jesús crece. Con esa presión económica aplastando la región, me da mucha curiosidad saber cómo encajaba el propio Jesús ahí. O sea, ¿era él uno de estos campesinos dueños de alguna pequeña parcela en Nazaret? ¿Cuál era su situación real según la arqueología? Empecemos por la geografía de su entorno inmediato. Nazaret no era ni remotamente una ciudad. Ni siquiera un pueblo grande. Los datos indican que era una aldea diminuta, tan insignificante que ni siquiera aparece en los registros del Antiguo Testamento ni en los de los historiadores judíos de la época. Apenas tendría entre 200 y 400 habitantes. Un caserío, básicamente. Literalmente. Hay que imaginar casas muy precarias, hechas de piedras sin labrar y adobe, con techos de cañas y ramaje cubiertos con barro. La vida no tenía el concepto de privacidad moderna. Todo era comunal. Todo ocurría en patios comunes donde varias familias compartían un solo horno para el pan, el molino de piedra y el espacio vital diario. En ese entorno, Jesús no era un campesino con tierras agrícolas. Y aquí entra la palabra griega clave de las fuentes. Exacto. Las fuentes griegas más antiguas utilizan la palabra tecton para describir su oficio. Y claro, a nosotros siempre nos han traducido tecton como carpintero. La imagen clásica que tenemos es la de un hombre pacífico en un taller ordenado, lijando tablones de madera fina. Pero el libro sugiere que esa traducción nos pinta un cuadro muy engañoso. El término tectón es muchísimo más amplio y francamente más áspero. En la Galilea del siglo I, la madera escaseaba, pero la roca abundaba. Había piedra por todas partes. Por todas partes. Un tectón era un artesano de trabajos pesados, un constructor o albañil que trabajaba tanto la madera como la tierra. Trabajo físico duro. Estamos hablando de alguien que reparaba techos derrumbados, tallaba vigas rudimentarias para las casas de adobe, fabricaba arados agrícolas e incluso excavaba cisternas o lagares golpeando la roca viva. O sea, un trabajo que dejaba las manos llenas de callos, ampollas y cicatrices. Exactamente. Y hay un detalle geográfico que me voló la cabeza al leer los apuntes. Nazaret estaba apenas a unos 5 kilómetros de Séforis, esta gran ciudad que Antipas estaba reconstruyendo con lujo.
Una distancia muy corta a pie. Los historiadores plantean una altísima probabilidad de que Jesús, siendo un tectón, haya caminado incontables veces esa distancia para trabajar en las obras. Es lo más lógico en ese contexto económico. Básicamente estamos hablando del equivalente antiguo de viajar 2 horas en transporte público para ir a trabajar como jornalero a la zona financiera de una metrópolis. Viendo la riqueza de cerca. Sí, viendo cómo se levantan palacios que tú mismo construyas con tu sudor, pero donde nunca podrías pagar un alojamiento. Esa comparación ilustra muy bien la tensión psicológica. Esa inmersión diaria, ese contraste visual y físico entre la opulencia arrogante de la ciudad en construcción y la miseria de las familias campesinas de su aldea, sin duda fue moldeando su visión de la justicia y del mundo. Definitivamente. Pero hay otro aspecto de su vida en esa pequeña Nazaret que el análisis histórico revela como algo verdaderamente insólito, y tiene que ver con la estructura misma de la sociedad de la época. ¿Te refieres a la familia? Así es. En la Galilea del siglo I, el individuo no existía como concepto autónomo. La identidad, el honor, el sustento y la protección social provenían única y exclusivamente del clan familiar. Si estabas solo, no eras nadie. Fuera de tu familia, eras invisible y estabas totalmente desprotegido ante los abusos. Y aquí llegamos a lo que, según los investigadores, era un escándalo social gigantesco en su propia época. Aunque hoy nos parezca de lo más normal, hablo de la extrema rareza de la soltería de Jesús. Un verdadero escándalo. En esa cultura judía oriental, el matrimonio no era una simple opción de estilo de vida, era un deber cívico y religioso ineludible. ¿Cómo se veía a alguien que, rondando los 30 años, no tenía esposa ni hijos para continuar el linaje familiar y aportar manos para el trabajo agrícola? Se percibía con una sospecha tremenda. Era una ofensa a las normas sociales. La fuente indica que a Jesús probablemente lo consideraron un desequilibrado en su propio entorno. Lo veían como un loco. Su renuncia al matrimonio traía vergüenza pública a su clan porque rompía la cadena de supervivencia. Es muy probable, y los textos tempranos dejan rastros de esto, que en su tiempo lo insultaran usando la palabra eunuco. ¡Wow! Este era un término ferozmente despectivo que cuestionaba no solo su virilidad, sino su estatus como hombre honorable dentro de una sociedad profundamente patriarcal. ¡Qué locura! Le gritaban eunuco para invalidarlo por completo frente a sus vecinos. Y hay registros de cómo justificaba él esta ruptura tan radical con las expectativas de su aldea. Los textos recogen que Jesús toma ese mismo insulto y le da una vuelta argumentativa sorprendente. Habla de aquellos que se han castrado a sí mismos por el reino de Dios. De forma figurada, claro. Obviamente, el análisis histórico concluye que está hablando de forma figurada. Lo fascinante aquí es que la justificación de su celibato no parece ser un ideal de pureza sexual o de ascetismo monástico. Como el de otros grupos de la época, no. Los esenios, por ejemplo. Exacto, no era como los esenios. Fue una decisión profundamente estratégica. Renunció a crear una familia propia, a tener esos lazos de sangre exclusivos que demandan todo el tiempo y recursos, para poder tener una disponibilidad total. Para moverse libremente. Una disponibilidad itinerante y absoluta hacia las personas más marginadas. Su definición de familia se amplió drásticamente para incluir a cualquiera que estuviera en sintonía con su visión de la voluntad divina. Esa ruptura con el clan familiar parece marcar un punto de no retorno en su biografía. Y esa crisis personal lo lleva a abandonar todo. Deja su oficio de albañil, deja su aldea polvorienta y se lanza a un entorno geográfico muy particular. El desierto. El desierto, cerca del río Jordán. Y entiendo que, en la mentalidad judía de la época, irse al desierto no es como irse de vacaciones a acampar. Tiene una carga simbólica inmensa, ¿verdad? Inmensa. El desierto es el lienzo en blanco de la historia de Israel. Es el lugar simbólico de la purificación y de los nuevos comienzos. Es allí donde el pueblo se forjó originalmente tras escapar de la esclavitud en Egipto. ¿Y él va buscando aislamiento? No, Jesús no va a ese desierto a aislarse en meditación solitaria. Va atraído magnéticamente por un movimiento masivo liderado por una figura que estaba causando un revuelo político y social tremendo. Juan el Bautista. Juan el Bautista, exactamente.
que a Juan siempre lo pintan en las historias como un predicador excéntrico que gritaba en el desierto vestido con pieles y comiendo langostas. Una caricatura, casi. Sí, pero el análisis histórico nos lo presenta como una figura masivamente disruptiva, casi un líder antisistema de su tiempo. Era una amenaza real para las élites. Juan hace un diagnóstico brutal. Dice que absolutamente todo Israel, incluyendo el imponente templo de Jerusalén, con sus sacerdotes aristocráticos, está corrompido hasta la médula. Su frase emblemática es que el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles. Una imagen fuertísima. O sea, no hay tiempo para reformar el sistema. El sistema entero va a ser talado y destruido por el juicio divino. Y para prepararse para ese juicio inminente y aterrador, Juan ofrece a las multitudes un rito que era profundamente subversivo. Esto es crucial para entender el desafío directo que representaba este movimiento. Claro, el bautismo no era lo que pensamos hoy. Exacto. El bautismo de Juan no era un simple baño. En esa época, si querías purificarte de tus pecados o de la impureza ritual, tenías que ir al templo o a las sinagogas y usar las mikwaot. ¿Qué eran estas piscinas especiales? Sí, piscinas de piedra con agua estancada. Esas piscinas estaban estrictamente controladas por la élite sacerdotal, que cobraba tarifas, exigía sacrificios de animales y dictaba quién era puro y quién no. Negocio redondo. Juan rompe ese monopolio. Bautizaba en agua viva, en la corriente fangosa y libre del río Jordán. Ah, qué interesante contraste. Y ofrecía el perdón directamente de parte de Dios, completamente gratis, y fuera de las murallas y el control financiero de Jerusalén. Era un cortocircuito total a la economía religiosa de la época. Completamente. Y aquí nos topamos con un detalle que los historiadores llaman un escándalo histórico. Algo tan vergonzoso para los primeros escritores cristianos que resulta innegablemente cierto. El hecho de que Jesús fue bautizado por Juan. Es lo que llaman el criterio de dificultad en la historia. A los que redactaron los textos posteriores les resultaba tremendamente embarazoso admitirlo, e intentaron suavizarlo. ¿Por qué incomodaba tanto este dato arqueológico e histórico? Incomodaba profundamente porque someterse al bautismo de Juan implicaba, en el código cultural de la época, que Jesús se subordinaba a la autoridad de Juan. Era su discípulo. Implicaba que Jesús, como cualquier otro campesino asfixiado de la región, se formó en la fila a la orilla del río, confesó sus faltas y se dejó sumergir por otro líder. No llegó mandando desde el primer minuto. Para nada. La investigación histórica imparcial nos dice sin tapujos que Jesús no comenzó su vida pública como el maestro indiscutible o el líder iluminado desde el día 1, sino como un seguidor, un discípulo y un colaborador activo del movimiento de Juan el Bautista. ¿Qué impacto tiene ese descubrimiento para la investigación histórica? Nos muestra a un hombre inmerso en una búsqueda personal profunda. Jesús estaba ahí, esperando, al igual que Juan, un juicio inminente, un bautismo de fuego que iba a barrer con los corruptos y opresores de la nación. Estaban en la misma sintonía. Pero entonces, la historia da un giro violento. Ocurre un evento catastrófico que rompe este movimiento en el desierto. El poder político interviene. Herodes Antipas, aterrorizado por la influencia de masas que estaba logrando Juan el Bautista y temiendo que ese discurso antisistema desencadenara una revuelta popular, manda arrestar a Juan. Y lo elimina. Lo hace decapitar en las mazmorras de la fortaleza de Maqueronte. Es un golpe devastador para el movimiento. Y uno pensaría que, ante el asesinato de su mentor, Jesús haría una de dos cosas. O esconderse aterrado en las colinas para salvar su propia vida, o tomar el manto de Juan y radicalizar aún más el mensaje de ira y destrucción inminente contra el sistema. Sería la reacción humana más predecible. Pero sorprendentemente no hace ninguna de las dos. El texto de Pagola marca aquí un cambio de paradigma absoluto en la mentalidad de Jesús. Tras el trauma de esta ejecución, pasa de la anticipación de la ira a una intuición de pura misericordia. El giro es extraordinario a nivel histórico. Mientras Juan esperaba que Dios interviniera como un juez destructor con un hacha en la mano, Jesús experimenta una revelación interior distinta. Intuye una misericordia incondicional y expansiva. Su mensaje da un giro de 180 grados. Su vocabulario y su mensaje se transforman por completo. El concepto del reino de Dios ya no es presentado como un juicio apocalíptico futuro y aterrador que hay que esperar ayunando en el desierto. Entonces, ¿cómo lo presenta?
Jesús empieza a predicar que esa realidad salvadora ya está aquí y se está abriendo paso sutilmente en medio del sufrimiento diario de la gente. Dios ya no es visto primariamente como el soberano distante del templo, sino como un padre compasivo que sufre con los aplastados. Pero, ¿qué significa todo esto en la práctica? Porque suena muy hermoso a nivel filosófico, pero ¿cómo cambia el día a día de este constructor itinerante? El cambio de estilo es dramático. Se nota en sus acciones inmediatas. Jesús abandona el desierto estéril y se muda estratégicamente a Cafarnaún, una pequeña aldea fronteriza de pescadores a orillas del lago de Galilea. Y ahí cambia la dieta de forma radical. Se acaban los ayunos. Pasa del ascetismo riguroso, de los ayunos del Bautista, a una celebración constante. Empieza a organizar banquetes. Que eran escandalosos para la época. Y no invita a los terratenientes ricos, sino que comparte la misma mesa con los peores vistos por la sociedad. Come con prostitutas, con recaudadores de impuestos que eran vistos como traidores, con mendigos y con enfermos. Por eso, las fuentes registran históricamente que sus críticos lo insultaban llamándolo comilón y borracho. Ese detalle de compartir la mesa es vital en las culturas del Mediterráneo antiguo. Con quien comes define a quién aceptas como igual. Es una validación social. Sentarse a comer con los marginados no era un simple acto de caridad, era una declaración subversiva de que esas personas ya pertenecían a la familia de Dios sin tener que pagar los rituales de purificación del templo. Los estaba metiendo de lleno al círculo sin pedirles permiso a los sacerdotes. Exactamente. Además, fíjense en la geografía intencional de su movimiento. El análisis muestra que evita deliberadamente los centros de poder. Nunca pisa Tiberíades, la flamante capital de Antipas. No vuelve a trabajar en las mansiones de Séforis. Se va a las orillas. Se enfoca sistemáticamente en recorrer las pequeñas aldeas campesinas. Es justamente allí donde la desnutrición, las enfermedades causadas por el agotamiento y la asfixia de las deudas aplastaban a la gente a diario, donde él decide demostrar que la dignidad humana puede y debe ser restaurada. Esto cambia por completo la perspectiva que muchos podrían tener. Entender a esta figura no como un ícono lejano y místico inalcanzable, sino como un trabajador manual real, inmerso en una profunda crisis de su época. Un hombre de su tiempo. Nos ayuda a ver que su movimiento original no era un compendio de doctrinas religiosas abstractas, era un grito de justicia y un movimiento de sanación comunitaria para aquellos que estaban siendo masticados y escupidos por la maquinaria del Imperio Romano y las élites religiosas. La evidencia histórica y sociopolítica recopilada en estas fuentes apunta a un esfuerzo intencional por crear una comunidad alternativa. Una resistencia pacífica, pero radical. Una comunidad basada en la compasión mutua, en el compartir el pan sin jerarquías y en la condonación de las deudas sociales y económicas, justo en el epicentro de un imperio que valoraba exclusivamente el poder militar, la extracción de riqueza y el estatus. Un contraste monumental. Y cabe subrayar que nuestra labor hoy ha sido exponer imparcialmente lo que la historia y la arqueología revelan sobre esas dinámicas del siglo I, sin validar ni refutar las múltiples teologías que surgieron siglos después. Claro, el objetivo siempre es analizar la fuente objetivamente. Hemos intentado transmitir el peso y la textura de la evidencia histórica de estas fuentes. Y ha sido un viaje intenso. Para recapitular muy brevemente este viaje, empezamos con un obrero de la construcción ahogado por los tributos en una aldea polvorienta de Galilea. Vimos cómo su radicalidad lo llevó a romper con el mandato social del matrimonio, provocando el rechazo y el insulto de su clan. El eunuco. Lo acompañamos en su crisis hacia el desierto, donde se formó en la fila para someterse al bautismo antisistema del Bautista. Y finalmente, vimos cómo tras la sangrienta ejecución de su mentor, emerge no con deseos de venganza o fuego, sino con misericordia. Emerge como un profeta itinerante que celebró la llegada de la compasión compartiendo la mesa y el alimento con los más marginados de la sociedad. Es un trayecto fascinante que, a través de la lente de la arqueología y la sociología antigua, nos devuelve una figura de una humanidad desbordante, plantada firmemente en las tensiones de su propia era. Para cerrar esta inmersión en las fuentes de Pagola, nos gustaría dejar a la audiencia con un pensamiento provocativo, basado estrictamente en el contraste entre este análisis histórico y nuestro mundo moderno. Una pregunta para reflexionar.
Si el Jesús histórico, según la evidencia dura, criticó ferozmente a las élites religiosas ricas de su tiempo, si rechazó el templo monumental de Jerusalén por considerarlo un sistema de opresión económica, y si exigió desprenderse de las riquezas para comer en el barro con los marginados. Si esa figura exacta, este trabajador calloso itinerante, regresara hoy y viera a las gigantescas y multimillonarias instituciones religiosas globales que actualmente llevan su nombre y ostentan poder político, El contraste es fuerte. ¿ese Jesús histórico reconocería esas instituciones como suyas? ¿O acaso esos mismos centros de poder lo verían de nuevo como un radical antisistema al que, irónicamente, habría que volver a silenciar? Es un cuestionamiento que surge inevitablemente al cruzar los datos históricos de las fuentes con la realidad institucional de nuestro propio tiempo. Una perspectiva que definitivamente invita al análisis individual. Muchísimas gracias a todas las personas que nos prestaron sus oídos hoy para acompañarnos en este recorrido detallado por las fuentes, los números y la historia antigua. Ha sido un verdadero placer desempacar esta investigación con semejante nivel de detalle. Nos despedimos dejándoles con esa inquietud histórica resonando. Hasta la próxima inmersión.